Pues buenas tardes. En nombre del Ateneo le damos la bienvenida a esta nueva actividad que forma parte del ciclo España siglo XXI, análisis y perspectivas. Agradecemos al MEIA su disponibilidad por la cesión de este espacio para la realización de esta presentación. El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que este año cumple 30 años. Agradecer a nuestro ponente, a Francisco Javier Tapiador, el haber aceptado la invitación del Ateneo para participar en este ciclo. La primera conferencia de este ciclo corrió a cargo de Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, que nos ofreció un análisis desde la perspectiva jurídica del derecho constitucional y del derecho administrativo, en el que se combinaba tanto el análisis histórico del modelo competencial, de todos los niveles de competencia en España a nivel administrativo, como al mismo tiempo que hacía un análisis, pues también hacía propuestas para reforzar lo que él llama un proyecto común de país. Esta conferencia, la conferencia de Gabriel Moreno, está disponible en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz, de la misma manera que esta conferencia también lo estará. Hoy recurrimos a la mirada experta del geógrafo y del científico para ampliar nuestra perspectiva, que nos permita comprender desde un análisis DAFO, desde las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro país, en ganas también de reforzar y poner en valor un proyecto común de país para el siglo XXI. A ver si me deja bajar. Como ustedes recuerdan, la semana pasada contamos en el Ateneo con la presencia del historiador José Calvo Pollato, quien en el contexto del reinado de Felipe II nos explicó cómo los adversarios de España, los países que rivalizaban con España, consiguieron ganar la batalla del relato, asociando la España de Felipe II a la leyenda negra, un término muy negativo que ha marcado profundamente nuestro inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente colectivo también ha sufrido de una visión mítica y legendaria vehiculada por una interpretación que se realizó a partir de la crisis del 98, ¿no? De 1898, una visión marcada por del estamento militar y particularmente de los sectores africanistas, ¿no? Y en reacción a los acontecimientos del 98, y que también supondrá pues la victoria de otro relato, ¿no? El relato de los vencedores de la guerra civil. Entonces hemos estado viviendo durante bastante tiempo con estos dos relatos, el relato de la leyenda negra y el relato pues de esa España, de esa reacción a la crisis del 98, de esa manera que se manifestó, ¿no? Desde la perspectiva del estamento militar, ¿no? Estas dos visiones están muy alejadas de la tradición ilustrada española de un José Cadalso, de un Jovellanos, o la España liberal de Mariano José Larra, de los liberales de la Constitución de Cádiz en 1812, del impulso regenerador de la institución libre de enseñanza, que apostó por la educación, la cultura y la ciencia como instrumento para regenerar España y para superar los problemas más acuciantes, ¿no? Que se manifestaban en el convulso siglo XIX, ¿no? Entre el último tercio del siglo XIX y, bueno, a lo largo de todo el siglo XIX, de hecho, ¿no? Pues una tradición liberal e ilustrada de la que formaban también parte pues Benito Pérez Galdós, Azaña, Ortega y Gasset. España, como cualquier otro país, pues ha tenido y tiene sus luces y sus sombras. Sus luces, un proceso, una transición eficaz de la dictadura a la democracia en los años 70 del siglo pasado, y tiene también pues sus sombras, ¿no? Una crisis de la conciencia, de la identidad española como país,
de un estado de autonomías que no está completado, que está inacabado, que está incompleto, que coexiste con importantes desequilibrios. En definitivamente, pues un país con sus luces y sus sombras como cualquier otro país, ¿no? Y un país que forma parte de la cultura universal por sus grandes creaciones literarias, artísticas, y que ha jugado un papel en la historia universal, ¿no? Bueno, simplemente esto pues sirve un poquito de pretexto para situar un poquito el enfoque de este ciclo, que se pretende que haya unas miradas, diferentes perspectivas, diferentes miradas de diferentes especialistas, para que nos permita situarnos en el siglo XXI, de lo que es el presente y el futuro de nuestro país. Así que sin más, le voy a presentar a nuestro ponente de esta tarde, que nos va a hablar. Bueno, en realidad estamos hablando de la presentación de este libro, pero también lo veremos ahora en detalle. Tiene también otros libros, y algunos de ellos que también trata de esta temática, ¿no? Francisco Javier Tapiador pues es catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, es licenciado en Geografía e Historia, se doctoró en la Universidad de Valladolid y ha trabajado como geógrafo profesional en grandes proyectos de desarrollo regional, diseñando tanto directrices como estrategias de planificación regional, paisajística y rural. Su investigación geográfica abarca desde la política hasta el cambio climático. Hay otra faceta de Francisco Javier, que es, él también es un especialista de todas las cuestiones del cambio climático, y con frecuencia se le puede ver en los informativos, sobre todo últimamente, ¿no? Con todos los fenómenos meteorológicos que hemos tenido, ¿no? Desde la Dana a este tiempo, ¿no? Pues interviniendo los medios también como especialista sobre las cuestiones meteorológicas y del cambio climático. Pero hoy, hoy viene como experto en geografía y con todo lo que ello conlleva, ¿no? La mirada del geógrafo, una mirada muy, muy plural y poliédrica, que nos permitirá tratar de esta cuestión de forma muy interesante. Ha publicado sus trabajos de ciencias sociales en diferentes en publicaciones anglosajonas, por ejemplo, Political Geographic, Landscape, Urban Planning, en diferentes publicaciones que no las voy a enumerar para no robarle tiempo a Francisco Javier. Y en 2020 publicó el avance de su libro, un libro que creo que es muy importante para él, es Geography of Spain, y que ha sido, que le ha servido también para hacer este trabajo, y el otro libro que está aquí también, de España, Anatomía de un país fascinante, ¿no? Ha sido profesor visitante en numerosas universidades europeas, en la Universidad de Cambridge, en la Sorbona, en Mannheim, en Alemania, así como en la Universidad Estatal de Colorado y en la de Oklahoma. Investigador de la Universidad de Birmingham durante 3 años, y regresó a España con el programa Ramón y Cajal de recuperación de científicos, y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2012 al año 2021. Entre las publicaciones y los libros que los tienen ahí, por si es de su interés, diferentes libros que tratan de la cuestión geográfica, otro libro que trata de la universidad, en fin, y cuestiones también sobre el cambio climático. Así que sin más, le paso la palabra a Francisco Javier, a quien le agradecemos de nuevo que haya aceptado la invitación para estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, es un placer para mí haber aceptado esta invitación, estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho que hayan dedicado un rato de esta tarde maravillosa, con el tiempo que hace, para venir aquí a escucharme. He venido a hablar, sí, de España. España, hacer un análisis que se llama estratégico de la estructura, digamos, geográfica de este país. Ahora voy a explicar enseguida esto de la geografía, porque solemos tener una visión de lo que es la geografía muy de instituto, de colegio, no de lo que es la geografía actual a nivel, digamos, científico universitario. Este trabajo
Bueno, como ha dicho Iván, tengo, digamos, dos sombreros. Por una parte soy catedrático de física en la universidad, pero es que además soy geógrafo. Entonces, intento, de alguna manera, pues alternar las dos cosas. Trabajar un poquito, digamos, de manera más profesional como catedrático de física, que es lo que me da de comer. Y después pues tengo otros vicios, pues como escribir de geografía, escribir novelas y poesía, ¿no? Entonces, bueno, la parte del vicio de la geografía se ha trasladado en estos 3 libros que de alguna manera pues culminan 20 años de viajes arrastrando a mi mujer por todos los lugares de la geografía española. Creo que he recorrido todas las provincias españolas y algunas varias veces, intentando buscar, pues bueno, esta singularidad de España de la que se viene hablando pues desde Ortega, ¿no? España, ¿qué tiene de particular, qué tiene de singular? ¿Qué es lo que de alguna manera hace que España sea un país único, más allá de los tópicos? Esto de España es diferente, que era un lema de estos del franquismo para atraer turismo, pues bueno, tiene parte de realidad esto de que España es diferente. Como voy a explicar ahora, España es un país realmente curioso como país. Cuando uno lo estudia desde el punto de vista geográfico, comparándolo con otros países, tiene una serie de características que lo hacen de alguna manera muy singular y que lo convierten en un poco el leitmotiv del libro, lo convierte en un espacio muy apropiado para que los humanos puedan ser felices. España es uno de los pocos países del mundo en los que es relativamente sencillo ser feliz por las características que tiene, tanto físicas, de la geografía física, como humanas, de la sociedad que hemos creado entre todos en los últimos, bueno, esto ya, claro, lo de los cuántos años ya pues depende un poco de quién, ¿no? Hay gente que dice que España tiene 200 años, otros que tiene 500, otros que tiene 2000, bueno, pues elijan ustedes, ¿no? Pero la idea es que España, más allá de la idea esta patriótica o chauvinista de que es un gran país, tiene elementos objetivos para defender que tiene muchas cosas que ofrecer, y que, bueno, pues ya sabemos que un país es mucho más que unas fronteras, que un espacio delimitado, pero realmente España, como voy a intentar defender, es un sitio realmente interesante y curioso. Bueno, la aproximación que voy a seguir es, bueno, España, por supuesto, se puede estudiar de muchas maneras. Se puede estudiar desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, de estructura del poblamiento, desde muchos aspectos, ¿no? Pero lo que yo voy a intentar aquí es transmitir un poco la síntesis geográfica, ¿no? La geografía moderna, por lo menos, es una disciplina de síntesis. Lo que intenta es unir la parte de estudio del medio físico, lo que sería, digamos, el medio ambiente, con la parte humana, ¿no? Con la parte de pues, la población, la economía, la sociedad, esa parte, digamos, de lo que hacen los humanos sobre el medio ambiente. La geografía moderna trata básicamente de estudiar cómo se relaciona el hombre, cómo se relaciona la humanidad con su medio ambiente y qué relaciones recíprocas hay entre esos elementos, ¿no? Entonces, para eso lo que hace es desglosar los elementos del espacio, los elementos del territorio, fundamentalmente en 2 ámbitos primarios. Uno es el ámbito físico, lo que sería la geografía física, que comprende la climatología, la geomorfología, la hidrología, el estudio de los ríos, del relieve, del clima, y luego está la geografía humana, que es un poco pues, la parte de geografía política, la parte de geografía de la población, todos esos aspectos pues, de cómo se distribuye la gente, de cómo se comercia, del transporte también, del estudio del agro, de la parte agraria del territorio, de la economía. La geografía económica es realmente muy importante y lo que se pretende es juntar todo ello y ver cómo se relaciona eso con la actividad humana y cómo de alguna manera esos elementos condicionan los asentamientos y las actividades que hacemos los humanos sobre el medio ambiente. Claro, el cambio climático pues, tiene una importancia fundamental en esto, porque si cambia el medio ambiente, pues los humanos actuamos de manera diferente sobre ese medio ambiente y ese medio ambiente nos afecta a las actividades humanas de una manera pues, muy singular, ¿no? Entonces, por eso el estudio del cambio climático tiene una componente de física dura, lo que hacen los físicos, modelos de clima, etcétera, y tiene una componente también de estudio geográfico, de ver de cómo esos elementos como el clima influye sobre la agricultura, influye sobre el comercio, influye sobre la economía, influye sobre la población y cómo a lo largo de la historia esos cambios en el clima que ha habido siempre han ido haciendo pues, que los asentamientos hayan sido diferentes en diferentes partes del espacio, ¿no? Luego lo que se hace con esto es, digamos, lo que se llama la síntesis geográfica, el análisis geográfico regional. Se coge una región, por ejemplo España, o se coge una Extremadura, eso depende del ámbito, y se analizan todos estos elementos y se ve cuáles son las interrelaciones. La geografía también tiene una parte
digamos, aplicada, que es la parte de planeamiento regional, decidir cuáles son las actividades mejores para un territorio, decidir dónde tiene que ir una fábrica o dónde tiene que ir un polígono industrial, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que hacen los geógrafos que se dedican al planeamiento regional. Y luego está la ordenación del territorio, definir la zonificación del territorio, definir pues, las líneas maestras de crecimiento de una ciudad, por ejemplo. Esto lo suelen hacer los geógrafos, lo que pasa es que luego los políticos pues, hacen muy poquito caso. Todas las provincias españolas tienen unas directrices de ordenación del territorio que generalmente pues luego los políticos de uno de otro signo, aquí no hay distingos, han tenido a bien pues obviar en la mayoría de las ocasiones, y eso pues claro ha creado pues algunos engendros como que se construya sobre los cauces inundables, etcétera. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de esto. ¿Se ve bien? Sí, más o menos, ¿no? Voy a empezar comentando algunas de las singularidades del país. Una de las singularidades más curiosas de España y que pasa muy desapercibida es el relieve. Tenemos una imagen bastante distorsionada del relieve de España. Como generalmente nos trasladamos por el territorio a través de carreteras que suelen ir por las zonas más llanas, tenemos una idea de España como un país relativamente poco montañoso, cuando en realidad España es un país muy montañoso. Es un país muy montañoso y muy alto, que es otra de las características singulares de España. Es el segundo país más alto de Europa después de Suiza. Tenemos algo muy singular, que es la meseta castellana. Eso que vemos ahí en verde es una meseta plana que está a una altura que realmente en el contexto europeo es bastante singular. Está a más de 500 metros. Y eso pues introduce una serie de condicionantes en la ocupación del espacio. La agricultura no puede ser la misma en Soria que en Cáceres o que en Badajoz. La agricultura no puede ser la misma en un sitio que está a 500 metros con unos inviernos crudísimos que la que pueda haber en la Costa del Sol. Eso es uno de los primeros elementos, esta alta altitud media que tiene el país, que ha condicionado mucho el desarrollo de este país. El carácter montañoso, en este mapa se ve muy bien. Aquí este es un mapa que hice para ese libro que ven ahí, el de la geografía de España, que es un poco el resumen de mi trabajo como geógrafo, que recoge un poco el trabajo de los últimos 20 años. En esa escala de color se ven muy bien las grandes divisiones de España, y ya viendo este mapa ya nos permite establecer algunos de los elementos básicos de cómo se ha desarrollado este país y algunas de las características que lo definen. Lo primero es que es una península, que eso es muy importante porque no es una zona de paso. La península es un fondo de saco, no es como un país como Polonia, que tiene la desgracia de que todo el mundo ha pasado por Polonia para un lado o para el otro, o como Francia, que bueno, pues también ha tenido su trasiego. España es una península y está separada además por una cadena montañosa que, como vemos en esta imagen, es bastante potente, los Pirineos, y eso ha permitido que la vegetación, por ejemplo, de España sea extremadamente singular. En España tenemos una vegetación que a nivel europeo es singular, es muy diferente de la que hay en el resto de Europa. Tenemos relictos, tenemos unas especies que no se dan en otros sitios, se han conservado muy bien, no han interaccionado con sus parientes en Europa, no se han visto invadidos por parientes en Europa gracias a que tenemos los Pirineos, y tampoco se han visto invadidos por el sur, por el estrecho de Gibraltar, lo cual ha creado unas condiciones muy singulares para la vegetación. Esto, unido a que hay muchos valles, hay muchos enclaves, ha hecho que España sea el país europeo con más diversidad florística. Tendemos a pensar que los países verdes de nuestro entorno pues son, por ejemplo, Irlanda. Todo el mundo piensa en Irlanda como un país muy verde, con mucha diversidad. A ver, Irlanda es verde porque llueve mucho, pero en cuanto a diversidad florística, en cuanto a diversidad de árboles, de plantas, no tiene nada, no que envidiar, sino que no es comparable a la diversidad que hay en España. Las familias botánicas que hay en España no las hay en Europa. O sea, tenemos cosas realmente singulares y que son uno de los elementos que nos permiten o que nos pueden permitir darle un valor muy importante a la parte de biodiversidad y de desarrollo futuro que tiene que tener este país, porque la parte de que los países funcionan si tienen una agricultura potente, eso ya desde el siglo XVIII ya no, la fisiocracia ya pasó del siglo XVIII. La industria, eso ya es una cosa del siglo XIX-XX. Ahora lo que tenemos son el sector terciario y el sector cuaternario, el del conocimiento, y ahí tener unas condiciones naturales, una gran biodiversidad, eso puede ser un factor muy importante para propiciar el desarrollo en esa dirección. Eso, si tengo tiempo, lo contaré un poquito más en detalle
después. Sí, otra singularidad de España, que esta viene de antiguo, la minería. Sucede que en España, hace 350 millones de años, ocurrió algo que no ocurrió en ninguna otra parte del mundo. En lo que se llama hoy la faja pirítica, una zona de Andalucía, se produjo una enorme falla que hizo que un montón de metales llevados por unas corrientes hidromagmáticas que se llaman, se vieran depositados en el territorio. Se produjo una especie de ruptura en la Tierra que hizo que salieran metales como en ningún otro sitio. España hasta hace poco ha sido el mayor productor mundial de mercurio. Y digo hasta hace poco porque seguimos teniendo muchísimo mercurio, más que nadie, pero ya el mercurio se usa menos porque es un elemento muy tóxico y ya prácticamente pues está muy controlado su uso, pero las minas están abandonadas. Pero la cantidad de mercurio que hay en España, el mercurio es un metal, no la hay en ninguna parte del mundo. La cantidad de estaño, de hierro, de cobre, todos estos minerales importantes de la antigüedad, eso no había otros sitios en el mundo donde se pudieran encontrar, y por eso pues desde los fenicios, los cartagineses y después los romanos, pues España fue un sitio muy, muy atractivo para venir y llevarse el oro, por supuesto, y la plata. Estamos aquí en la Vía de la Plata, pues evidentemente el oro y la plata también fueron muy importantes, y eso fue un primer elemento diferenciador de España. De hecho, hay gente que dice que el nombre de España viene a significar la tierra de los metales. En esto la doctrina no es pacífica, hay gente que piensa que significa la tierra de los conejos, otros dicen que tiene otro origen, pero hay algunos que piensan que España viene del sitio donde hay muchos metales. Y esto pues nos ha dejado una riqueza que es que llega hasta hoy, no solo que los romanos, los cartagineses y los fenicios se pirraran por las riquezas de España y que por eso vinieran hasta aquí, ¿no? Hoy en día también tenemos algunos de los minerales estratégicos de Europa que se llaman, ¿no? La Unión Europea ha definido una serie de minerales que pueden ser muy importantes para el futuro, como el wolframio, por ejemplo. Y bueno, pues ahí tenemos unos lugares que han sido considerados por la Unión Europea como básicos para asegurar el suministro de estos elementos fundamentales para el desarrollo europeo. Y aquí ya empezamos a encontrar las primeras diferencias regionales en la distribución de la riqueza en España, ¿no? Aquí tenemos la parte que tiene cada comunidad autónoma en el valor que se produce por la minería. Esto me está saltando aquí la presentación sola y no sé por qué. Bueno, intentaré volver hacia atrás. Bien, aquí vemos, por ejemplo, Andalucía. Andalucía tiene un 40%, ¿no? La faja pirítica, esta de la que hablaba antes, está pues en la zona de las minas de Río Tinto, que es la imagen que vimos antes, etcétera. Hay muchas diferencias regionales. Castilla y León también tiene una buena parte. En las islas hay bastante menos. Y esto ya introduce una serie de, digamos, diferencias regionales, porque España es un país, digamos, muy compacto, en el sentido de que es una península y que tiene una unidad geográfica muy clara, más allá de que esté Portugal, pero luego también tiene una gran diversidad regional, una gran diversidad de espacios en los que se producen cosas que son de alguna manera complementarias unas con las otras, que eso es una de las riquezas que puede tener España de cara al futuro, ser capaz de intentar integrar todos esos elementos dentro de un proyecto común, que es un poco lo que nos faltaría en este país. Más elementos curiosos y de diferenciación, el clima de España. El clima de España también es muy diferente regionalmente. El clima de España, tenemos una parte muy lluviosa, la zona del norte, y luego tenemos una zona de sombra, debido a la cordillera cantábrica, que hace pues, que las borrascas pues, pocas veces consigan llegar al resto de España. La excepción ha sido el marzo pasado. El marzo pasado hubo un gran anticiclón sobre las Azores que lo que hizo fue empujar esas borrascas de manera que entraron no por Galicia, que es por donde suelen entrar siempre, sino un poquito más abajo. Entraron por la zona en la que prácticamente no hay montañas y gracias a eso pues toda la península ibérica se ha ido regando de lluvias y hemos tenido el marzo más lluvioso desde que hay registros, ¿no? Pero bueno, esto ha introducido esta diferencia en la precipitación y en los diferentes climas, ha introducido desde siempre unas diferencias muy notables en, por ejemplo, los cultivos, ¿no? La zona del olivo pues tiene una línea, una delimitación muy clara en la parte en la que no hiela. Pues si hiela, pues el olivo no le va bien, entonces la parte en la que nunca hiela, pues ahí es donde tenemos los olivos. Las vides también tienen una distribución muy clara y evidentemente los pastos, ¿no? Los pastos de montaña, las zonas en las que
bueno, pues no se seca el pasto en verano, pues eso sirve para sustentar una ganadería que también es muy rica, ¿no? La ganadería española tiene también un montón de razas, algunas de las cuales pues son muy resistentes para temas como el cambio climático, ¿no? Hay razas que dan mucha carne, dan mucha leche, pero que en cuanto tenemos un problema ambiental pues no son tan buenas. En España tenemos razas que habría que potenciar, que son capaces de alguna manera atreverse con ese cambio climático. La precipitación y la temperatura, pues claro, genera espacios diferentes. Aquí tenemos la mala suerte en España de que llueve poco cuando mejor sería que lloviese. El clima es muy diferente. El clima, en combinación con la geología, lo que ha propiciado, lo que ha creado, es una serie de suelos diferentes también, ¿eh? Entonces tenemos, esta imagen es muy conocida, es uno de los mapas que se crearon a principios del siglo XIX, de los 3 tipos de suelos en España: la parte silícea, la parte calcárea y la parte más arcillosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se ve, bueno, se ve más o menos bien, pero bueno, lo importante es que hay 3 zonas muy diferenciadas que lo que hacen es que tanto la vegetación, digamos, natural como la vegetación humana, los cultivos, tengan que ser diferentes, ¿no? Combinando esto, el tipo de suelo, con la vegetación, pues se dan cosas como que pues en Valencia haya naranjos y no podamos tener naranjos en Castilla. Ese tipo de cosas que nos han ido creando diferencias regionales importantes y que hay que considerar. Claro, el agua pues también, la precipitación, pues da lugar a diferentes tipos de ríos y a diferentes formas de guardar ese agua en el territorio. Hay ríos de régimen nival, ríos que se nutren del deshielo de la nieve en invierno. Hay ríos de régimen pluvial, que son fundamentalmente los que vienen de la lluvia. Entonces, cuando deja de llover, pues esos ríos dejan de funcionar bien. Y hay ríos mixtos de régimen pluvio-nival, que son la mayoría en España, afortunadamente. Esto, combinado con el relieve, nos da diferentes vertientes, vertiente mediterránea, vertiente cantábrica y la vertiente atlántica. Y combinado con el tipo de roca, nos da también diferentes acuíferos. En España hay bastantes acuíferos y gracias a ellos podemos de alguna manera sobrevivir en algunas zonas como La Mancha. Yo doy clase en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Y allí, pues en la zona del sur, en la zona de La Mancha, tenemos un acuífero muy famoso, el 23, que si no fuera por él, pues habría zonas como pues las tablas de Daimiel, por ejemplo, que no tendrían prácticamente vida, y lo que es la agricultura, pues tampoco se podría sostener. Entonces, gracias a que llueve y que tenemos estas capas que son capaces de alguna manera guardar ese agua para el futuro, pues tenemos una distribución de la precipitación, una distribución del agua, que luego pues influye en otras actividades, claro, porque las ciudades, evidentemente, ¿dónde se sitúan? Pues donde hay agua, ¿no? Todas las ciudades españolas, todas las capitales de provincia están cerca de un río, ¿no? Sin agua no hay vida. Luego también, claro, hemos tenido, aparte de los lagos naturales, una gran política de embalses pues para intentar que estos ciclos del agua, esto de que en verano, que es cuando más se evapora, llueva poco, pues para tener agua en verano necesitamos tener obras hidráulicas, ¿no? Entonces se ha creado toda una política de lagos y embalses que gracias a eso, pues España de momento pues va tirando, ¿no? Con el cambio climático está previsto que llueva menos y que llueva más a destiempo. Entonces, bueno, pues de alguna manera habrá que revisar esta política hidrológica y cuanto antes mejor, porque si no nos va a ir muy mal. Cultivos y ganadería, pues también tenemos muchas diferencias regionales que se combinan muy bien. Tenemos zonas en las que hay más ganadería ovina, otra porcina y otra ovina, y bueno, pues con eso pues hemos tenido diferencias regionales notables a lo largo del tiempo. Y hay unas provincias y unas regiones que tienen más de una cosa y más de otra, ¿no? Esto lo que hay que hacer es gestionarlo bien. Hay un problema con el porcino, un problema serio con los purines. Esto es una cosa que también habría que abordar, pero bueno, digamos que es una característica más de España que lo diferencia también de sus vecinos, el tener una gran variedad de cabaña ganadera que nos permite, pues de alguna manera, ir combinando diferentes producciones y hacer que los mercados estén bien abastecidos. El elemento quizás más singular de España, desde el punto de vista de la geografía física, es la vegetación, los árboles de España. Esto es, tenemos una vegetación realmente excepcional, ¿no? Tanto de la vegetación herbácea como de los árboles. La cantidad de árboles importantes desde el punto de vista ambiental que tenemos en España la hay en muy pocos países. Poder combinar sitios en los que hay hayas
con los que hay pinsapos, con los que hay pinos, con los que hay robles. Eso es una cosa realmente muy, muy singular de España y que no nos damos cuenta quizá. La primera imagen que le viene a un extranjero sobre España no es la de un país boscoso con muchísima vegetación, cuando en realidad en España hay muchísimos árboles. Tampoco nos damos cuenta porque están en unos sitios muy poco accesibles. Están en parques nacionales, están en sitios alejados de las grandes vías de comunicación y la gente no es consciente de la gran riqueza vegetal que tiene este país. No solo de plantaciones de árboles, sino de vegetación natural, que se concentra, como veremos enseguida, en las zonas naturales preferentes como los parques nacionales. Tenemos robles de diferentes tipos, robles magníficos, centenarios, milenarios. Tenemos quejigos, tenemos pinos de diferentes tipos. Tenemos el pinsapo. El pinsapo es una cosa, lo que hay en Grazalema, este árbol que hay en Grazalema, una cosa absolutamente singular. El único sitio de Europa donde ha sobrevivido esa especie. Es una cosa que si tienen ocasión de ir a verla merece la pena. Las sabinas, los enebros, que son árboles totalmente resistentes, maravillosos, que son capaces de aguantar cualquier cosa. Si no llueve, la sabina y el enebro aguantan. Que hace mucho sol, les da igual, aguantan también. Árboles maravillosos y que es una de las riquezas que tiene este país. Una riqueza que se concentra en una grandísima cantidad de espacios, ¿no? Decía antes que la imagen que le viene a uno de España no es la de grandes bosques y grandes espacios naturales, pero realmente tenemos muchísimos bosques y espacios naturales. Este es un mapa que hicimos sobre los espacios naturales protegidos. Y claro, pues sí, en la zona de Castilla, el centro de Castilla, Valladolid, etcétera, o La Mancha, que es la zona pues que los extranjeros visitan mucho, etcétera, pues ahí claro, hay grandes secarrales, pero en la zona de las montañas, todas las montañas están llenas de unos espacios naturales preciosos. Hay unos humedales magníficos en los que hay una cantidad de aves maravillosa. Hay gente que viene del extranjero simplemente para ver los tipos de pájaros que tenemos, las aves que vienen que nidifican aquí, las que vienen de paso, etcétera. Se me ha olvidado comentar antes, hay gente que viene de Inglaterra a ver las rocas sedimentarias que tenemos en este país, las rocas estas que son como en bandas, que se van acumulando. Eso, hay muy pocos sitios donde se pueda ver también una época de la historia geológica de la Tierra como en España. De hecho, tenemos también con los volcanes, tenemos todos los tipos de lava que hay en el mundo, cosa que en Hawái, por ejemplo, solo tienen un tipo de lava. Esas cosas que no las conocemos. Yo he intentado con estos libros, pues bueno, que se sepa un poquito más esta especie de anécdotas, pero que la gente no es consciente de la riqueza ambiental y de la riqueza social de la que enseguida hablaré, que tenemos en este país. Los parques nacionales son verdaderas joyas. Los parques nacionales españoles son sitios que, bueno, están protegidos, evidentemente, pero que habría que extender y proteger más, porque es una riqueza que, bueno, es que es una de esas cosas que si se vayan no vuelven, ¿no? Entonces, de secar lagunas, por ejemplo, como se hizo en los años 60, pues claro, tenía su lógica, porque había malaria, porque había enfermedades, porque se quería extender la agricultura, pero fue un gravísimo error. La verdadera riqueza no es producir toneladas y toneladas de trigo, sino tener unas especies, animales y vegetales, que son absolutamente singulares y que no están en ninguna otra parte del mundo. Y esto no solo por, digamos, una sensibilidad ambiental o ecológica. Eso trasciende mucho más allá. Por ejemplo, para desarrollar nuevas medicinas, nuevos tratamientos, es muy importante tener tener biodiversidad, por decirlo así, tener muchas especies de las cuales poder extraer productos que no son fáciles de sintetizar. Hay empresas especializadas en el análisis de la biología marina, de los animalitos y las plantas que hay en los fondos oceánicos, que son, los españoles en concreto, son de una riqueza inmensa y en los cuales pues podemos encontrar proteínas, elementos químicos, etcétera, que no son fácilmente sintetizables y que pueden ser útiles para tratamientos médicos, ¿no? Y eso es una cosa pues que realmente la gente no sabe. O sea, la biodiversidad no es una cuestión ambiental de sensibilidad ecológica, de verdad que no. Es una cuestión práctica de que a partir de ahí se obtienen cosas realmente como medicinas, como tratamientos que son evidentemente muy importantes en la economía actual. Otra singularidad de España. Tenemos mucha pesca,
pero tenemos muy poca plataforma continental. Este es un mapa de batimetría que se llama, que es la profundidad a la que están las cosas en el fondo del mar, ¿no? Entonces aquí vemos que en la zona de las Islas Británicas, en la zona de Escandinavia, hay una gran plataforma continental. Ese azulito que vemos ahí, eso es que el fondo del mar está muy cerca de la superficie. Ahí es donde viven los peces, ¿eh? Ahí es donde vive la vegetación que está en el fondo marino. La vegetación y los animales no están en las zonas en las que el suelo está muy hacia el fondo, ¿eh? Y si nos fijamos ahora en España, vemos que esa plataforma continental, esa zona azulita, es muy estrecha en España, ¿no? Entonces, por eso también los pescadores españoles desde siempre se han aventurado en caladeros muy lejanos, pues en Gran Sol, en la zona de Irlanda, se iban hasta Terranova, los marineros vascos se iban a pescar bacalao a la zona de Terranova, porque allí sí que hay plataforma continental y aquí no. Pero bueno, es una singularidad de España que, a pesar de tener poca plataforma continental, hemos siempre tenido un interés muy grande en la pesca. Somos unos grandes consumidores de pescado, los siguientes después de los japoneses, es el país que más pescado consume, y eso puede estar ligado a la gran esperanza de vida que tenemos en este país, que es otra de esas cosas que a veces no trascienden. España es un país, cuando escribí el libro, de hecho, España, lo tengo aquí apuntado, era el país con la mayor esperanza de vida. En el año 2019, España era el país occidental con la mayor esperanza de vida de la mujer. Y eso pues se debe a una forma de vida, se debe a unas condiciones naturales y también a una alimentación, que esto venía todo por lo del pescado, ¿eh? Lo de comer pescado en vez de otras cosas y comer mucha verdura. La dieta mediterránea, en el fondo, eso es una cosa muy buena que tiene España y que permite que España tenga una buena posición para convertirse en un país en el que se puede desarrollar muy bien la vida y ser muy feliz. Este es un mapa de los puertos pesqueros españoles. Puertos pesqueros buenos, o puertos en general buenos, en España hay pocos, porque la costa es poco recortada. Entonces, Gijón sí, Gijón tiene un puerto maravilloso, Cartagena también tiene un puerto maravilloso, pero en la zona de Huelva, por ejemplo, eso se le llama la Costa de Hierro, porque no hay puertos buenos en esa zona. Toda la zona desde la desembocadura del Guadalquivir hasta prácticamente Cádiz, esa zona es muy mala para hacer refugios para las embarcaciones, que es otra de las características curiosas de España. Como tenemos la suerte de tener una cantidad relativamente alta de costa y además un muy buen tiempo, en general muchas horas de sol, porque estamos en una latitud relativamente media, no es como en Escandinavia, que prácticamente no tienen sol, tenemos unas playas maravillosas también, que es un recurso turístico de primer orden. Esto de las playas españolas, esto de las costas, no sé si lo ven bien. Esto es un mapa de las costas españolas, pues la Costa Verde, la Costa Brava, la Costa del Sol, que esto es un invento turístico. O sea, la Costa Brava, pues sí, desde hace muchísimo tiempo, el siglo XVIII y XIX, pues se podía hablar de la Costa Brava y la gente sabía lo que era. La Costa del Sol, un poquito menos. Las rías, bueno, pero la Costa del Azahar, por ejemplo, la Costa Blanca, la Costa Tropical, que es como le han puesto a la Costa de Granada, estos son inventos comerciales de marketing que se empezaron a desarrollar a partir de los años 60, con el desarrollismo y con el interés de atraer turistas para atraer divisas, ¿no? Pero bueno, España sigue siendo un gran país de atracción de turistas, que es una de las debilidades de las que hablaré luego, porque estamos muy centrados en el turismo, y es otra de las características singulares de España. Y evidentemente todo el mundo sabe que nos inundan la cantidad de turistas que llegan a España buscando lo que se llama el turismo de sol y playa. Otra singularidad, en esta especie de visión general que estoy dando de España, la población, la distribución de la población. La distribución de la población en España se puede concretar en que la población se distribuye fundamentalmente en las costas y en Madrid. El resto, pues bueno, hay un vacío demográfico, hay ciudades, pues Valladolid, Cáceres, Badajoz, Toledo, etcétera, que hay gente, pero no hay tanta como en la costa y no hay tanta como en Madrid, ¿eh? Y esto condiciona completamente la estructura económica, la estructura social y un montón de cosas de las que tenemos en España, aparte de los condicionantes que hemos visto del medio físico. El cómo se ha distribuido la población por razones históricas y también por razones ambientales, porque Madrid tiene mucha población por un hecho obvio, y es que está en el centro. El camino más corto entre dos puntos pasa en un país relativamente cuadrado como es España, pasa por el centro. Entonces es lógico que se concentre ahí
una gran población que ejerza una gran influencia, una gran gravedad sobre la demanda y que a partir de ahí pues vaya creciendo. Eso es una cosa que en geografía de la población está muy estudiado. La población en las costas tiene un origen histórico. Desde siempre ha sido mucho más fácil moverse y llevar mercancías a través del mar, a través de la costa, que desde el interior, ¿no? Hay un estudio por ahí famoso que dice que era más barato llevar el trigo, en la época de los romanos, era más barato llevar el trigo desde Málaga hasta Roma que desde Valladolid hasta Málaga. Llevar el trigo por tierra era carísimo porque pues tenían que ir por las calzadas, un dispendio, y por barco relativamente fácil. Y eso ha condicionado completamente la distribución de la población y de las actividades en España. La siderurgia asturiana, por ejemplo, la siderurgia asturiana le fue bien porque tenía acceso al carbón de Inglaterra por barco, mientras que la siderurgia andaluza le hubiera podido ir muy bien, pero tenía que llevar ese carbón hasta allí y eso, el coste no era eficaz. Está muy estudiado también en geografía económica, que fue una de las causas por las cuales la siderurgia andaluza acabó fracasando y la del norte de España le fue bien. Entonces nos encontramos con una gran concentración de la población y con una estructura por sexo y edad, lo que los demógrafos llaman la pirámide de población, que hoy en día ya es preocupante. Es preocupante porque lo tenemos ahí en la parte, esta es la pirámide de población, ¿no? Una pirámide de población normal pues tiene forma de pirámide, ¿no? Esto lo que representa es la población por sexo, aquí están las mujeres en este lado, aquí están los hombres, y por edad, aquí están las personas que tienen más edad y aquí los niños, ¿no? Entonces lo normal es que, claro, pues que la gente se va muriendo según se va haciendo mayor, hay poca gente que llegue a los 100 años, se va estrechando por arriba, y lo normal, lo lógico, lo bueno sería que se fuera ensanchando por abajo, que hubiera niños para que fueran capaces pues de ir tapando esos huecos, por lo menos que haya suficientes niños como para reemplazar a la población que se va muriendo, ¿no? La tasa de fecundidad tiene que ser de 2,6 hijos por mujer para que se pueda, la media, para que eso se pueda ir regenerando la población y para que no se pierda población. Y bueno, pues ahora en este momento en España tenemos unas tasas que están en los mínimos históricos y eso pues evidentemente es un problema para la distribución de recursos y para un montón de cosas. Pero más allá de eso, digamos, la propia distribución de la población, toda la población, dónde está situada en el territorio, también tiene una distribución pues realmente curiosa que a veces tampoco nos damos cuenta. Estas son las 6 ciudades españolas más grandes en población. Y esto, bueno, pues a lo mejor es poco sorprendente, ¿no? Evidentemente, Madrid y Barcelona, Madrid el doble que Barcelona en cuanto a... Esos son municipios, Madrid y Barcelona, Madrid es el doble de población que Barcelona, luego la mitad de la población de Barcelona la tiene Valencia y después ya vamos bajando Sevilla, Zaragoza y Málaga. Pero la sorpresa viene después, la sorpresa viene con los siguientes en el escalafón. Murcia, Palma de Mallorca puede no sorprender, pero ya empezamos a ver cosas extrañas cuando vemos Hospitalet de Llobregat, que es la ciudad 15 de España. Y si seguimos bajando, Sabadell la 23, y aquí ya encontramos, si seguimos bajando, como Leganés, Fuenlabrada o Alcorcón son más grandes que capitales de provincia como Logroño, como Lérida o como León, incluso. Uno tiene la idea de que León es una ciudad grande, pero es que si vamos a lo que está alrededor de Madrid, entre Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón, Alcobendas, Rivas, Las Rozas y San Sebastián de los Reyes, hay 1 millón de personas. 1 millón de personas. Entonces, los debates que tenemos a veces sobre la España vacía, sobre cómo se distribuyen los recursos y tal, este es un hecho insoslayable. Hay 1 millón de personas viviendo en pueblos, porque bueno, Leganés, bueno, a ver, Getafe tiene obispo, es una ciudad respetable desde siempre, ¿no? Pero es que tiene 183.000 habitantes, es una ciudad muy grande para los estándares incluso europeos. Y esto pues evidentemente condiciona los debates estos de la España vacía, la distribución de la población, la distribución de los recursos y todo este tema que está habiendo. La industria pues evidentemente tiene relación con la distribución de la población. ¿Qué busca un empresario cuando coloca una industria en un sitio? Pues que haya gente que pueda trabajar en ese sitio y después que haya un mercado al que le pueda vender eso. Lo primero es casi más importante que lo segundo, porque uno puede trasladar fácilmente las mercancías, pero si uno no tiene una universidad cerca que le pueda proporcionar mano de obra cualificada, los empresarios se lo piensan.
Y eso pues ha propiciado pues que la industria esté muy concentrada en España y que bueno, pues tengamos este mapa que nos refleja un poco pues esta realidad. Los servicios están un poquito más distribuidos, afortunadamente. Los servicios en España, digamos la parte de infraestructuras técnicas, este mapa que he puesto aquí, que son las infraestructuras científicas y técnicas singulares, de alguna manera epitomiza los servicios. Se ve que hay una distribución pues razonable en cuanto a que bueno, pues se ha intentado colocar centros tecnológicos en diferentes puntos del territorio precisamente para esto, para que se cree conocimiento y que después las industrias pues tengan un sitio donde poder asentarse, ¿no? Y en esto, claro, las universidades han tenido un papel fundamental. Las universidades en España, por ejemplo en mi región, yo vivo en Madrid, pero trabajo en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, sin la Universidad de Castilla-La Mancha, sería un sitio muy diferente, muy diferente. Lo que han hecho algunas universidades regionales por las regiones en las que se han implantado es un tema muy bueno para hacer una tesis de geografía y es algo que realmente está estudiado, que por cada euro que se invierte en la Universidad de Castilla-La Mancha, la universidad produce 3 para el territorio. Una inversión de un 300% no te la da nadie, Ese tipo de parámetros son con los que se juega cuando hablamos de las universidades en España. Sanidad. La sanidad también está relativamente bien distribuida y esa es otra de las características muy singulares de España. El sistema que viene cristalizado en la Constitución de que España es un país básicamente social. Esta idea de que nadie se puede quedar atrás y de que la sanidad tiene que ser universal no es una cosa que esté universalmente distribuida en el mundo. De hecho, a los americanos les suena muy raro eso de que alguien que no haya pagado un seguro tenga derecho a la sanidad universal. Eso es un logro, yo creo que eso es uno de los grandes logros de este país, la capacidad de distribuir esa asistencia sanitaria a toda la población independientemente de su renta, porque eso en Estados Unidos, claro, depende de la renta, una cosa que a veces no reflexionamos sobre ello, pero que quizá deberíamos. Y bueno, por no alargarme más, pues la energía y el comercio pues también tienen su distribución espacial, concreta y bastante diferente de otros países, con diferencias regionales. El turismo, tenemos un turismo de costa, pero también tenemos un turismo de interior, gracias a que tenemos un gran patrimonio. Otra de las cosas que tampoco nos damos cuenta a veces, la gente se va a Irlanda a ver ruinas y no se da cuenta de que las ruinas de Irlanda comparadas con las ruinas que tenemos en España son prácticamente nada. O sea, lo que aquí llamamos una iglesia que está medio derruida y tal, ahí es un monumento nacional. O sea, una cosa como, yo que sé, el Alcázar de Segovia, lo hay en pocos sitios, o la Alcazaba, esas cosas. Aquí tenemos cosas realmente muy singulares desde el punto de vista patrimonial. Las catedrales españolas son una joya que no tienen nada que envidiar a las francesas ni a las alemanas. Transportes, bueno, pues la red radial de transporte que tenemos, eso claro, pues viene dado del sistema, la gravitación esta que genera Madrid y por el hecho, como digo, inescapable de que para ir de un sitio a otro tienes que pasar por el centro, si quieres ir de una manera rápida. Estaría muy bien tener otro tipo de carreteras a lo mejor, pero claro, si el centro es Madrid, pues es que las carreteras lo lógico es que pasen por Madrid. No siempre ha sido así. Y tenemos aquí un ejemplo muy, muy apropiado en esta región. Durante una época, Mérida hizo un poco de núcleo. De núcleo, ahí tenemos de las calzadas romanas. Este es un mapa de las calzadas romanas. Y vemos cómo, bueno, pues articulaban el territorio. De hecho, las carreteras, las nacionales de hoy, las autovías siguen el trazado básico de las calzadas romanas. ¿Por qué? Pues bueno, porque los romanos no eran tontos y buscaban las zonas de menor pendiente, buscaban las zonas más fáciles para llegar de unos sitios a otros atravesando las montañas, ¿no? Pero bueno, antes de que Madrid fuera Madrid, ya Mérida tenía su capacidad de atracción, ¿no? Y esto nos ha dado pues una estructura también política y social singular. Nos ha dado unas comunidades autónomas que bueno, pues están ahí y es muy difícil ya que dejen de estar, por mucho que nos empeñemos o por mucho que veamos sus fallos, que de alguna manera responden a esos caracteres naturales que veíamos antes, a una evolución histórica también, más o menos, porque bueno, La Rioja pues evidentemente es un invento, como es la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero hay otras que bueno, pues tienen más, digamos, más entronque con lo que es la geografía física de España. Y luego pues también tenemos, claro, una organización del Estado que bueno, pues es bastante razonable, ¿no?
Digamos que esta estructura que nos hemos dado los españoles en la Constitución del 78, con un ejecutivo, un legislativo y un judicial, que viene de Montesquieu, evidentemente, esto funciona muy bien siempre que sean poderes independientes que se vayan controlando. Perdón, es que hay un mosquito. Siempre que sean poderes independientes que se vayan controlando unos a otros, ¿no? Entonces, esta es una de esas joyas también que tendríamos que, al igual que los parques nacionales son muy importantes en la parte natural, esto de mantener la separación de los tres poderes y tener cierto respeto por la ley y por la estructura del Estado es otra de esas cosas que nos vendría muy bien en este país. Bueno, pues hecho esta especie de vuelo rápido sobre lo que es la estructura de España desde el punto de vista físico y social, quedaría lo que es el análisis estratégico. Este es un método que se ha utilizado mucho a nivel empresarial, pues, para analizar problemas, pero que se aplica muy bien también a países. Se trata de analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de España, que es un poco lo que recojo en la segunda parte de este libro. Debilidades de España. Hay muchas debilidades de España, hay muchas debilidades desde el punto de vista geográfico. Pues aquí listé 16 que voy a repasar muy rápido. Dependencia del turismo, por ejemplo. La economía española es muy dependiente del turismo, y eso es muy problemático. Es muy problemático porque el turismo es muy voluble, ¿no? Se asusta enseguida en cuanto hay un problema. Eso se ha visto, por ejemplo, en los países del norte de África. Cuando hubo problemas en Túnez y tal, pues la gente salió huyendo de allí, y eso, pues claro, pues es un problema para las infraestructuras que ya existen. España, la gran dependencia de España del turismo es un problema que nos viene muy bien porque es un flujo de dinero muy, muy agradable, ¿no? Pero habría también que, de alguna manera, intentar buscar alternativas a que no sea un monocultivo de turistas que vienen al turismo de sol y playa, ¿no? Intentar distribuirlo también, turismo más cultural, y aparte de eso, pues que no sea solo turismo, porque eso puede ser un desastre. Otra debilidad, la debilidad de que nos hemos acostumbrado a un estado del bienestar que está muy bien, lo que hablaba antes de la sanidad y la educación. Bueno, la educación no la he mencionado, pero también el que uno pueda estudiar una carrera a un nivel altísimo, porque las universidades españolas son buenísimas, el que eso lo pueda hacer básicamente gratis, eso también es una característica muy importante de este país, que no lo hay en todos los países, que nos singulariza y que es muy bueno para el país desde cualquier punto de vista. Cuando uno hace las cuentas, el que la educación y la sanidad sean gratis nos convierte en un gran país. ¿Cuál es el problema? Que esto hay que pagarlo, claro. Entonces, claro, si la sanidad es gratis y la educación es gratis, alguien tiene que pagarlo. Y eso se traduce, pues, en impuestos, y se traduce, pues, en que hay que hacer un esfuerzo para mantener eso, ¿eh? Nada es gratis en el fondo. Y nos estamos acostumbrando a que esté ahí y no nos damos cuenta de que eso hay que pagarlo, ¿eh? Más debilidades. Cultura popular respecto a la cultura de las élites. Sí, esto viene ya de Ortega y Gasset, cuando hablaba de la rebelión de las masas, etc. La distancia que hay entre lo que saben los especialistas de su campo y lo que sabe la gente común, por decirlo así, de cómo funciona el mundo. Eso se ha ido ensanchando en el siglo XX y XXI, y hoy es muy difícil que la gente común, ya me entendéis lo que quiero decir por la gente común, sea capaz de entender algunas cosas muy técnicas que saben ingenieros, científicos, etcétera, sobre su especialidad. Y eso es un problema. Eso es un problema porque se crea, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático, lo que los científicos que están en ello saben y lo que se transmite y lo que sabe la gente, hay una diferencia muy grande. Hay poco entendimiento, y eso es un problema porque, bueno, pues si no somos capaces de confiar en nuestros expertos, en nuestros médicos con el tema de las vacunas, o en los físicos con el tema del cambio climático, eso puede crear distorsiones en la capacidad de crecimiento de España. Otra debilidad que identifiqué en este libro hace 5 años, el tema del populismo, que entonces a lo mejor estaba más de moda que ahora, no sé. La idea esta de que alguien que se expresa muy bien, pues atrae a las masas y que es capaz de llevarlas, ¿eh? Hay grandes oradores en el mundo que son muy inteligentes, pero también hay grandes oradores que son unos grandes embaucadores, ¿eh? Y al revés, que es lo que más me preocupaba a mí cuando escribí este libro. Y hablaba de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, que es el científico español que ha ganado, lo saben ustedes, el que ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina, una persona muy tímida y que hablaba muy mal en público, ¿eh? A pesar de que era un genio.
Y ese es un perfil que en España está muy poco valorado y que deberíamos quizás valorar más, porque ahí estamos perdiendo a mucha gente valiosa simplemente porque no es capaz de expresarse lo suficientemente bien. Este es un tema a lo mejor muy particular del ámbito en el que me muevo, universitario, etcétera, pero ya yendo más a lo que es la economía española, un problema muy serio, una debilidad muy seria de este país también es la atomización empresarial. Hay muchísimas empresas pequeñas en este país, el 98% de las empresas son pymes. Y eso es un problema porque son empresas generalmente familiares de 1, 2, 3 empleados que no permiten que el país funcione todo lo bien que debería. Y lo estoy comparando, por ejemplo, con Alemania, los grandes conglomerados industriales alemanes, que son los que hacen que el país haya marchado muy bien. Aquí, estas pequeñas empresas, habría que hacer algo al respecto, habría que intentar fomentar de alguna manera empresas más grandes, pero claro que nos encontramos con la siguiente debilidad, que es una característica española, muy española, que es el amiguismo, el que aquí las cosas funcionan más por, digamos, contactos que por realmente el valor de las cosas que se proponen. Ese es un problema también muy serio que habría que atacar junto con el nepotismo, la tendencia a enchufar bueno, nepote viene del latín sobrino, pero bueno, en general de enchufar a los familiares, y de la endogamia, que en la universidad, en el ámbito en el que yo vengo, pues la endogamia es un problema muy, muy serio, aunque he de decir que mi universidad es de las menos endogámicas de España, ¿no? Solo creo que el 60%, solo el 60%, el solo entre comillas, solo el 60% de los profesores estudian en la misma universidad, ¿eh? En otras se llega al 80 o al 90%, y eso puede ser un problema pues por atraer talento, etcétera. Asociado con esto, otra debilidad, la limitación de la competencia, el espíritu gremial. Aquí somos muy dados enseguida a poner regulaciones y no nos gusta que un recién llegado entre en nuestro sector productivo a competir con nosotros. Se intenta por todos los medios hacer que haya la menos competencia posible, y eso es un problema, porque si no hay competencia no se refinan las técnicas y no se baja el precio de las cosas, con lo cual disminuye la productividad, ¿no? Otro de los problemas, otra de las debilidades que tenemos en este país. Hay más, no me voy a extender por todas porque tampoco quiero cargar las tintas sobre las debilidades, teniendo las fortalezas de este país. Voy a pasar directamente a las fortalezas. El tamaño y la diversidad. España es un país muy grande, aunque nos parezca que no. A nivel europeo, España es un país grande, no solo en cuanto a tamaño y a población, sino a su capacidad productiva. Tenemos el Producto Interior Bruto de Rusia. Rusia, claro, es un gigante con los pies de barro, ¿no? Pero que no es un país pequeño, España, y eso nos da cierto margen. No somos Eslovenia, no somos un país pequeño que tenga pocas capacidades de reaccionar y poca capacidad de crear riqueza. Somos un país realmente grande y diverso. Podemos ir combinando las, digamos, fortalezas que hay en unos sitios con las debilidades de otros para intentar optimizar los recursos, que es una cosa que otros países no pueden hacer porque no tienen algo que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Holanda, por ejemplo. Holanda es un país completamente plano. Allí no hay parques naturales espléndidos, montañosos como tenemos aquí, que podemos aprovechar. No hay un montón de cosas que aquí son valiosas y que ellos no tienen. Infraestructuras, hemos mejorado muchísimo desde que yo era niño, ¿eh? En los 80, 70, 80. Ha mejorado muchísimo las infraestructuras de España. Las autovías ahora llegan a todos los sitios. El tren, ya sé que es un tema que aquí, en fin, es difícil aquí hablar de que el tren va bien en España, pero a ver, que hasta hace poco España era el país del mundo con más kilómetros de AVE. Ahora nos gana China. Pero es que hasta hace poco España tenía, hasta el año 2005, España era el país del mundo con más kilómetros de AVE. Y eso, no solo el AVE, claro, los aeropuertos, las autovías, eso hace que la producción se pueda mover, que la gente se pueda mover, que se pueda mover el conocimiento, y es muy bueno para el país para fortalecer, digamos, la estructura social y económica del país. Tenemos una educación superior y una formación muy buenas, muy buenas. Esto, dirán ustedes, claro, este señor viene de la universidad, es catedrático de la universidad, pues barre para su casa y arrima las cosas a su sardina, pero a ver, yo he estado en otros países, sé cómo funcionan otros sistemas universitarios, el inglés, el americano, el alemán, y España no tiene nada que envidiar en cuanto a formación a esos países. La formación que se da en las universidades españolas es excelente. Se nos dice a veces que es que nos falta práctica y que nos centramos en la teoría y que la gente no sale preparada para las empresas, pero el hecho es que las que no están preparadas son las empresas para lo que se produce en España.
España exporta una cantidad enorme de, bueno, ya no son licenciados, ahora son egresados, de egresados y doctores al extranjero, y se los rifan. Los ingenieros españoles se los rifan en Alemania porque son muy buenos, están muy bien preparados. La formación que se da aquí es muy buena. Eso es una cosa que no ha permeado, creo, lo suficiente en la sociedad. Tenemos otra cosa buena, que es un sector público fuerte. Tenemos muchos funcionarios y servidores públicos, que no es lo mismo. No es lo mismo los que enchufan los políticos por un lado, que esos son unos, los servidores públicos, que es otra cosa, y los funcionarios. Esos tres es todo sector público, pero son cosas muy diferentes. Pero es fuerte y esto es muy bueno porque permite que haya una gran demanda. Los funcionarios tenemos la característica de que, bueno, pues digamos que tenemos cierta seguridad laboral, ¿no? Y eso hace pues que el patrón de consumo del sector público pues sea capaz de mantener la demanda en épocas en las que, bueno, pues a veces flaquea un poco la demanda. Y eso es un elemento que también se ha considerado poco, hay estudios sobre ello, pero están poco divulgados, y que influye mucho sobre la capacidad de resiliencia, que se dice ahora, que tiene España para las crisis. Esa capacidad de consumo, de que hay gente que, bueno, tiene la seguridad de que va a tener un sueldo mañana y el año que viene, y gracias a eso no deja de consumir. Y al no dejar de consumir, pues dinamiza la economía. Eso también es muy importante. La justicia independiente, cuando escribí este libro era más independiente que ahora, pero también es una de las fortalezas, o debería ser una de las fortalezas de este país, porque cuando no hay una justicia independiente, pues mandan los abusones de patio de colegio, no manda la ley, y eso es un problema, pues no solo para el bienestar de la población, sino también para la economía y para las empresas. Y otra fortaleza, y ya voy acabando, es lo que se llama la ruptura en la simetría de la información, que esto que ha pasado en los últimos años es un proceso muy reciente. Esto de que hoy cualquier empresa sabe cómo se construye cualquier cosa, cosa que no sucedía antes. Antes había un conocimiento en empresas alemanas, en empresas japonesas, en empresas americanas, que era, digamos, propietario de esas empresas y que se aprovechaba pues para mantener una ventaja económica sobre otros países. Había sitios donde sabían hacer cosas que en otros sitios no se sabían hacer. Pero hoy prácticamente todo se puede hacer en cualquier sitio, porque hoy, gracias a Internet, las tecnologías de la información, etcétera, sabemos cómo hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Lo único que nos hace falta es poner los medios y las inversiones para hacerlo. Y eso también es una de las grandes fortalezas que tiene España. Y ya acabando, oportunidades. España, bueno, pues tiene unas oportunidades importantes en la parte de apostar por la ciencia. Lo que nos puede sacar de una crisis en la economía que tenemos ahora, no la del siglo XIX ni la del siglo XX, sino la que tenemos ahora, es apostar por la ciencia y la tecnología, ¿no? Ciencia y tecnología, sobre todo ciencia básica, que es la que al final produce rendimientos no inmediatos, sino al cabo de 5, 10, 15 años. Otra oportunidad es el aprovechamiento de la riqueza natural. Esto que decía antes de que en los fondos marinos se esconde muchas capacidades de tratar enfermedades, etcétera, de encontrar nuevos productos, etcétera. Tenemos espacios naturales muy ricos que pueden ser aprovechados no solo para esparcimiento, sino para crear riqueza en una economía pues verde, que es lo que estamos ahora todos en ello, porque a nadie le gusta respirar aire contaminado ni beber agua sucia, ¿no? La economía del futuro, el bienestar no pasa solo por tener una gran sanidad y una gran educación, sino tener un buen medio ambiente. Nadie quiere vivir en una zona contaminada. Bueno, pues en España tenemos espacios naturales, no es una zona especialmente contaminada, es una zona muy rica desde el punto de vista natural y nos ofrece grandes oportunidades. Si orientamos la producción hacia actividades de alto valor añadido, que es una cosa que ahora podemos hacer porque hay el conocimiento, pues nos puede ir muy bien. Esto unido a la descentralización administrativa, que tiene sus problemas. Tener 17 autonomías tiene sus problemas y a lo mejor habría que darle una vuelta, pero también tiene sus ventajas. Y es que podemos explorar 17 maneras diferentes de hacer las cosas y ver cuál funciona mejor. Si todas las comunidades autónomas hacen lo mismo, eso no se puede hacer, pero si las comunidades autónomas se especializan y hacen cosas diferentes unas y otras, bueno, pues se puede ver cuál funciona mejor y el resto copiar esa forma de hacer, que es una de las ventajas de la descentralización administrativa. Esto claro, se puede hacer muy mal, se está haciendo muy mal. Yo creo que en algunos sitios como Cataluña, el País Vasco, se está haciendo, en Galicia incluso también,
está haciendo fatal, pero bueno, a ver si... Soy optimista. Yo creo que en 10, 15, 20 años a lo mejor hay un cambio de tendencia, también motivado por la situación exterior, y yo creo que a España le va a ir bien porque es un gran país que tiene muchas posibilidades. Y ya para acabar del todo, creo que tendríamos que tender hacia aprovechar esta oportunidad de unidad en la variedad, ¿eh? Un país muy, muy variado. Si trabaja unido, pues puede ser lo que venía a decir en este libro, el objetivo común, de pues esa idea utópica de construir el mejor país del mundo. España, como decía antes, es el país que tiene la mayor esperanza de vida de la mujer, ¿no? La del hombre es un poquito menor, pero también es muy alta, ¿no? Aquí se vive muy bien, ¿no? En España se vive muy bien. Los que de ustedes hayan viajado saben que hay pocos sitios donde la vida se disfrute tanto como en España, y el que esto siga siendo así y que el país pueda seguir contribuyendo a la felicidad de los españoles, pues depende de que seamos capaces de atender a las necesidades de los más débiles y necesitados, y a una serie de factores que exploro un poco en este libro, que pues nos pueden llevar a convertirnos en lo que ya somos, un gran país con unas grandes posibilidades, y que sea un espacio en el que pues maximice de alguna manera la capacidad de ser feliz de las personas. Y ya con esto pues les agradezco mucho la presencia y la atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por esta mirada sobre nosotros mismos, sobre el potencial enorme que tenemos como país, y que es antes hablabas del alejamiento, de la distancia que hay entre las personas comunes y las élites, que efectivamente ya había expuesto Ortega hace ya más de un siglo. Yo quería hacerte una pregunta, porque hay otros países que tienen una conciencia de todo lo que has expresado hoy aquí, de la perspectiva, de la planificación. Por ejemplo, en Francia es un país que ha tenido el concepto de planificación, el comisariado del plan, que se llamaba, y luego es verdad que hay una ciencia que se llama la prospectiva. ¿Dónde nos encontramos en España en esas disciplinas, en ese ámbito? ¿Hay una percepción de que a nivel de la dirección del país, hay estructuras, hay una infraestructura que pueda... Yo creo que sí. Planificar el futuro en la medida de lo posible. Yo creo que sí que la hay. Lo que pasa es que hacemos poco caso a eso. O sea, se planifica muy bien, pero luego se hace muy poco caso a esa planificación y se lleva muy mal a la práctica. Un ejemplo es una cosa que está muy de moda, lamentablemente, el tema de las inundaciones. Está perfectamente delimitado cuáles son las zonas inundables y las zonas que se van a inundar si hay una riada. Pero nos empeñamos en seguir construyendo en esas zonas. ¿Por qué? Porque nos saltamos la ley, que era una de las cosas que decía como debilidades del país, la afición que tenemos a, pues que hay una ley, pero hay una ley contra el ruido en las ciudades. Pues no. Una ley contra los perros haciendo nada, nos da igual. Una ley contra construir en los cauces, nada. Construir en las cañadas, nada. Si el sistema judicial no es capaz de absorber eso, y el sistema judicial, el problema que tiene es que tiene muy pocos medios, al final, por muy buena planificación que tengamos, el país pues poco a poco se va deteriorando. Y yo creo que eso es lo que nos falta con respecto a otros países, la capacidad de que se cumpla la ley. Por una parte está que los españoles cumplan la ley, que eso estaría muy bien, que motu propio ellos pues fuéramos capaces de cumplir la ley sin que nadie tenga un policía detrás, que todo el mundo fuera por la autovía a 120, aunque no pusieran el cartel de que nos están vigilando y aunque no estuviera el coche de la Guardia Civil, eso estaría muy bien. Pero por otro lado, pues cuando no se cumple la ley, pues intentar que que los que no cumplan la ley pues tengan que cumplirla, ¿no? Eso yo creo que es lo que nos falta en este país, cosa que por ejemplo en Estados Unidos pues no pasa. Tienen otros problemas, pero no tienen ese. Y en Alemania y en Francia pues en menor medida.
Y has mencionado también, y yo ya voy a dar la palabra al público para el coloquio, la dependencia del turismo, que llevamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Décadas desde la entrada en Europa prácticamente del turismo. Lo hemos visto con el COVID, que cuando se cerraron las fronteras, bueno, pues la economía española o la italiana pues eran de las más afectadas por la excesiva dependencia, ¿no? Pero ¿se toma conciencia? ¿Se está cambiando el patrón económico, el modelo económico hacia una economía de mayor valor añadido? Es que es difícil porque es un maná que cae del cielo. O sea, no tienes que hacer nada, no tienes que crear mucha infraestructura para que vengan los alemanes a tostarse a la playa, que es una cosa que les encanta, ¿eh? Poco a poco pues sí se ha ido refinando, y ahora pues de las casetas que había antes ibicencas y tal, pues se ha pasado a grandes hoteles, de las barracas se ha pasado a otras cosas y tal. Pero es que es muy fácil acostumbrarse a que vengan desde fuera con mucho dinero, con unas divisas que traían antes, que había una diferencia enorme con las españolas, y que eso es muy difícil desacostumbrarse. Y eso ha creado una serie de dinámicas, sobre todo en el litoral, con el tema de la construcción, en el cual, como decía antes, hay un tema también de corrupción brutal, porque lo que se ha hecho con la costa española solo se entiende desde el punto de vista de que había una gran corrupción urbanística que ha permitido construir en zonas en las que nunca se debería haber construido. Y eso, claro, pues es difícil de revertir. Ese es el problema fundamental que yo veo. Tenemos el conocimiento, o sea, tenemos la capacidad de que este país dé el siguiente salto y pase a la siguiente revolución industrial, una sociedad basada en el conocimiento, y además una sociedad como la que tenemos, pues digamos muy, muy social, ¿eh? Que en España tenemos esa sensibilidad que no tienen otros países por el que necesitado, el que tiene menos, etcétera, de intentar nivelar un poquito. Pero nos falta un poquito esa parte de dar ese salto y no acostumbrarnos al maná que nos cae del cielo con el turismo. Esa es un poco mi perspectiva sobre el tema. Pues vamos a abrir el tiempo para el coloquio. Hay una primera pregunta. Bueno, me ha gustado mucho todo. He tocado un punto por algo muy importante, Albornoz, que digo, de España, las minas de litio, pero sobre todo, quiero hablar de la importancia del español en la hispanidad. Ahora, en la Antártida se habla español. En Estados Unidos ya hay más hispanohablantes que en España. Y sin embargo en España está perseguido o perseguido, no voy a poner el adjetivo. Sí, no, a ver, lo de la hispanidad, sí, eso es cierto, sí. Eso está en el libro, no lo he comentado, pero eso sí que está en el libro, de hecho en los 3 libros. El capital que tenemos con el concepto de la hispanidad, el que el español se hable por 500 millones de personas ya, que sea la segunda lengua de facto en Estados Unidos, y tener una cultura compartida que no tiene nada que ver con la cultura anglosajona. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza la cultura anglosajona con las películas, porque claro, gracias a Hollywood pues nos han metido a todos en la cabeza la idealización de la conquista anglosajona del Nuevo Mundo, por ejemplo, que fue una barbaridad, un absoluto genocidio lo que hicieron con los indios, mientras que los españoles llegaron allí, fundaron universidades, se mezclaron con la gente y crearon una cultura rica, ¿no? Eso es uno de los grandes activos que tiene este país y que se aprovecha muy poco, en parte por la leyenda negra de los ingleses sobre todo, y en parte porque nos hemos creído nosotros mismos la leyenda negra, ¿no? Que es una de esas cosas incomprensibles de este país. Tampoco hay que magnificar, a ver, la conquista española de América tuvo sus luces y tuvo sus sombras, evidentemente, pero si lo comparamos con lo que hicieron los americanos en Estados Unidos, por ejemplo, es que no hay color. O sea, básicamente extinguieron a las tribus indias o en Australia, ¿vale? Con los aborígenes es una cosa absolutamente descabellada, ¿no? Entonces, compara Australia con Filipinas, por ejemplo. Es que no hay color. Y eso, por motivos en parte políticos, en parte culturales y en parte inexplicables, pues está muy mal explicado en este país, sí. Eso estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Sí, José Manuel. Yo quería plantear, a raíz de la pandemia de COVID-19 se habló también de en aspectos de geografía económica, ¿no? de dar una mayor importancia al sector secundario, ¿no? De una industrialización del país, teniendo en cuenta el peso que tiene el sector terciario, el servicios, ¿no? La descripción de la economía en donde se hablan los países desarrollados. ¿Cuál crees que es la visión, un poco, cómo debería de hacerse esa supuesta industrialización del país? Y en segundo lugar también me interesa mucho el tema de la demografía, porque has hablado, claro, de la bajísima tasa de natalidad. Bueno, España ya es un país que ha transicionado, ¿no? Transición demográfica, el ciclo demográfico moderno, y la tasa de natalidad tan baja, ¿no? Y
y los fallecimientos hacen que el crecimiento sea... Y un poco cómo romper ese discurso, ¿no? En que, bueno, hay que acoger personas de otros países por solidaridad, ¿no? Por solidaridad, pero también por una necesidad que lo que, por ejemplo, Angela Merkel en su momento, ¿no? De acogida de personas de otros países para reemplazar los hijos que nos tienen aquí en España. ¿Qué se puede hacer ahí para cambiar ese discurso también, bueno, del populismo de ciertos partidos de extrema derecha, ¿no? Anti-inmigración y demás, cuando en realidad tiene un potencial también económico para el país? Sí, bueno, respecto a lo primero que comenta, claro, esto es un poco lo que está intentando, por lo visto, Trump ahora con esto de las tarifas. Intentar reindustrializar Estados Unidos y volver al tema de las manufacturas y el sector secundario, etcétera. Esto es difícil de revertir, y en el caso español aún más, porque ha cambiado mucho el mundo en los últimos años, ¿eh? Ha cambiado mucho y ha cambiado muy rápido con el tema de la inteligencia artificial y todo esto. Ha cambiado muchísimo, ¿eh? Hoy en día bastan 5 personas para gestionar una factoría enorme en la que una serie de robots creen todo lo que necesitamos. Los iPhones, por ejemplo, los ordenadores o cosas más pedestres, de piezas de coche, etcétera. Eso se puede construir muy fácil si sabes cómo, con muy poca gente. Y eso es más sector terciario e incluso cuaternario, el sector del terciario avanzado, que sector secundario. Lo de las grandes fábricas, claro, en el pasado pues se situaban donde tenían materias primas, donde tenían un mercado, etcétera. Hoy en día se pueden situar en cualquier sitio. Y la mano de obra importante a partir de ahora no va a ser la mano de obra de los telares, de un montón de gente haciendo cositas con las manos. Va a ser el conocimiento para que esta revolución de la robótica y la inteligencia artificial sea capaz de producir muy barato cosas en cualquier sitio. Respecto a lo segundo, claro, en España tenemos un problema demográfico importante, y es que no nacen niños. No nacen niños locales, por decirlo así. Los españoles, digamos, que estaban aquí en los 60, 70, 80, y tampoco nacen muchos niños de la gente que llega y que luego se va asentando. Entonces ahí tenemos el problema ese de cómo, digamos, los ritmos y la manera de integrar a esa población que está llegando y que va a seguir llegando. Yo no me atrevo a dar recetas porque es un tema muy complejo, O sea, ¿hasta qué punto tienen que asimilarse los que vengan a la cultura española para que esto de lo que he hablado ahora, de un país maravilloso que ha sido capaz de crear una cultura social magnífica con sanidad gratis, etcétera? Para mantener eso se requiere un, digamos, sustrato cultural que no es único, pero es concreto. O sea, no vale cualquier idea sobre el mundo para crear esta sociedad. Hay, digamos, ideas sobre el mundo que son incompatibles con una sociedad abierta, con una sociedad del conocimiento, con una sociedad en la que los hombres y las mujeres sean iguales, en las que no se discrimina a nadie por su orientación sexual. Entonces, es muy difícil que esa gente con esas cosmovisiones se integre en nuestro país. Entonces, eso es uno de los temas que hay que tratar. O sea, hay que intentar no preservar la cultura española, digamos, tradicional. Esto que se piensa a veces, que preservar la cultura española es preservar los toros. No es eso. No es el casticismo ibérico lo que hay que preservar. Lo que hay que preservar es la civilización occidental, que es una cosa muy compleja, que se ha creado a lo largo de mucho tiempo y que ha llevado mucho esfuerzo. La Ilustración, el salto ese que dimos, pasando de, digamos, una dominancia absoluta de las ideas de la Iglesia hacia ideas avanzadas del conocimiento, eso fue un gran parto social, un gran parto histórico. Eso fue muy difícil de hacer, y eso es una cosa que no nos damos cuenta tampoco, que eso también es de alguna manera frágil, ¿no? Eso no se mantiene solo. La sociedad laica no se mantiene sola, hay que defenderla de alguna manera. Y hoy en día la amenaza a la sociedad laica no viene por un lado, viene por otro lado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, no se puede ser... Lo del buenismo, pues bueno, a ver, lo de ser bueno está muy bien, ¿no? Hay que ser bueno, evidentemente, hay que ser sensible a las necesidades ajenas, etcétera. Pero tampoco se puede ser tonto. O sea, hay que defender una cosa, una cultura occidental que nos ha llevado muchísimo tiempo construir, y que de alguna manera sí que se puede ver amenazada en los próximos años, ¿eh? Esa es mi opinión al respecto. Una pregunta aquí. Yo le doy la enhorabuena por, en fin, lo condensado y el tiempo estructural y
me ha ocurrido como usted estaba hablando. Entre ellos, por ejemplo, pensaba en que en la época de Aznar, creo que fue época de Aznar, el trasvase de ya el agua que se vertía, por ejemplo, del Ebro, el río más caudaloso de España, que en realidad no estaba aprovechado, y bueno, esa agua se vierte de allí, y él decía, bueno, este agua, llevarlo para la huerta, no sé si valenciana, murciana, tal cual. Entonces, eso por una parte, no sé cómo se vería este proyecto, por otra parte, los ecologistas, toda la agua que se pierde allí me parece poca. Nosotros estuvimos haciendo un crucero por allí. ¡Oh, esto está, me va a desaparecer! ¡Que no sé cuánto! Es que de verdad no se entiende esas cosas. Claro, sí, es que hay lo que decía antes, que hay un cierto desfase entre el conocimiento científico muy específico de estos temas y lo que se transmite a la sociedad. Entonces, claro, es de alguna manera obvio para la gente que el agua que sale de un río y llega al mar se pierde. Eso es lo que cualquiera puede pensar, pero es que no es así, porque claro, ese agua lleva una serie de sedimentos y de nutrientes que son los que hacen que las cadenas tróficas, digamos, los ciclos de alimentación de esas poblaciones que están en la desembocadura, sean capaces luego de producir peces. O sea, la pesca que hay en las costas españolas depende de que los ríos españoles sean capaces de verter esos sedimentos en su desembocadura. Sin eso, la pesca se resiente y no tendríamos pesca. Entonces, no es tan sencillo. O sea, claro, puede parecer natural que el agua que desemboca de un río se pierde porque no se dedica pues, a cultivos, pero es que no es así, tiene su ciclo. Los ciclos naturales son muy complejos y hay unos detalles muy como esto que digo de que los peces se mueren si no desembocan los ríos con lo que tienen que desembocar, que la gente no acaba de, o sea, no se transmite porque no hay ámbitos tampoco en los que la gente conozca estas realidades científicas, porque la divulgación científica en España pues está donde está todavía, ¿no? Está mejorando, pero todavía faltan cosas. Claro, de los trasvases, claro, es que en España tenemos un problema muy serio con la distribución del sol y del agua, porque claro, a ver, el sol no se puede mover de sitio. O sea, en Valencia pues hace mucho sol, efectivamente, y eso hace que la vegetación pues sea lustrosísima si tiene agua. El agua sí que se puede mover, el sol no. Entonces, claro, pues tiene sentido económico como país llevar el agua donde hay sol, porque el agua se puede mover. No puedes llevar el sol a Castilla-La Mancha. Puedes llevar el agua de Castilla-La Mancha, me van a matar en Castilla-La Mancha, puedes llevar el agua de Castilla-La Mancha hacia el Levante porque allí es donde va a ser más eficaz. Pero eso tiene que ver desde una estructura de país, o sea, de compensar unas cosas con otras. La gente a la que de alguna manera, la gente que se ve privada de ese agua que de manera natural correría por sus tierras, tiene que tener algún tipo de compensación, porque si no, no tiene ningún sentido. Y por eso España está muy bien posicionada, porque tiene espacios muy diversos que se pueden complementar muy bien. Pero hay que tener políticas inteligentes e integradoras que permitan que la gente se beneficie de este tipo de procesos que hay que explicar. Porque eso no se explica. O sea, lo que ve el agricultor de Ciudad Real es que le roban el agua para llevársela a Valencia para que ellos produzcan naranjas y produzcan huerta. Claro, pero es que está al otro lado. Los de Valencia dicen, claro, pero es que aquí tenemos el sol y ese agua en Castilla-La Mancha no produciría lo mismo y no crearía producciones competitivas, ¿eh? Entonces, todo esto es un proceso de mucha explicación y de, sobre todo, buena voluntad para integrar las necesidades de unos sitios con lo que otros sitios son capaces de ofrecer. Sí, yo no sé, porque también está el tema del Tajo Segura. Claro, sí, allí en Castilla-La Mancha tenemos el Tajo Segura, pues claro, lo mismo, sí, en la cuenca del Segura, pues lo mismo, tienen mucho sol y bueno, pues, pero claro, no vas a dejar vacío el Tajo. En Toledo, donde yo trabajo, ahí, claro, estamos aterrados porque el Tajo baja prácticamente con nada de agua, ¿eh? Y eso es un desastre. La realidad es que llueve de manera diferente a como llovía antes, ¿eh? Y eso es una cosa que no vamos a poder solucionar, pero hay que tratar de, con unas políticas hidrológicas inteligentes, pues compensar los desequilibrios de unos sitios. Lo que no vale es encastillarse y seguir políticas egoístas de unos que, bueno, como yo soy más rico, pues eso no sirve. Eso como país vamos al desastre. Si las zonas más ricas no reparten con las zonas más pobres, pues la economía no funciona. Eso, lo que está haciendo Cataluña, por ejemplo, es un desastre absoluto. Luego, con respecto a las comunidades autónomas, no sé yo si es más lastre que beneficio o más beneficio que lastre, pero bueno, políticamente, pues bueno, tenemos diversas y demás, pero ahora mismo que hay una infraestructura en cuanto a la comunicación
comunicación, en cuanto a la información y todo lo demás, a lo mejor tendría sentido de lo que decía, ¿no? No sé, de a lo mejor centralizar un poco, ¿no? Todo lo que son 17 y tal, y luego pues, los algoritmos de una región con respecto a otra, igual, que somos menos voz y estamos más avanzados y siempre seremos los últimos, y los que más protestan son los que más se dejan, y los votos y no sé qué. No sé. Hombre, las comunidades autónomas, el sentido que tenían, estaban bien pensadas siempre que la gente fuera leal al concepto. O sea, si la gente hubiera sido leal al concepto de, bueno, pues tenemos un país diverso y vamos a hacer una serie de sistemas de gobernanza diferentes en diferentes sitios para dar salida también a ciertas tendencias culturales, nacionales, etcétera, bueno, pues vale. Con eso, con buena voluntad y con lealtad y con interés en contribuir al bienestar general, funciona. El problema es cuando, como decía antes, pues unas comunidades se vuelven, digamos, egoístas y no quieren saber nada de los pobres, que es un poco... A mí me maravilla que esto sea una política, digamos, propiciada por la izquierda en esos sitios, porque la izquierda siempre, desde toda la vida, lo que busca es, pues, bueno, pues otra cosa, ¿no? Pues igualar, digamos, de alguna manera, pues... Pero o sea, el nacionalismo de izquierdas es un concepto que a mí me parece absolutamente... Me maravilla, o sea, ¿cómo se puede plantear algo así? O sea, es una cosa... Y son los grandes problemas que creo que tenemos en este país. Además que, no sé, se dice que hay más políticos, por ejemplo, en Alemania, que han ganado la población, o tal. Pero si cada político tiene luego también, si choferes, que si no sé qué, si asesores, Sí, eso habría que dar una vuelta. Sí. Ahí me preocupa ese tema por lo que comentaba antes, que se confunde muchas veces lo que es el sector público, los funcionarios y empleados públicos, con los políticos y la gente que coloca a los políticos. Entonces, a lo mejor sí que habría que darle una vuelta a tantos asesores y tanta gente cerca de lo que es el mundo político, porque la gente lo acaba confundiendo con el sector público, y el sector público no es en absoluto eso. El sector público es gente que trabaja por el bienestar de sus ciudadanos, de sus compañeros, de la gente que vive con ellos. Es un poco, si queremos tener una sanidad pública buena y una educación pública buena, tenemos que tener funcionarios trabajando en sanidad y en educación, eso es evidente. Luego quizás también la imaginación que tenemos con respecto a Roma, en el sentido de que somos una punta, digamos, de lo que es nuestro continente europeo. Entonces estamos a un extremo y yo no sé, pero luego los socios que hablamos sí que es verdad que tenemos algo buena salida al Mediterráneo, porque se puede comercializar por ahí, y luego los países más jóvenes son los de África, como bien dice, pero que, bueno, incluso en la colonización tuvimos menos protagonismo también, en fin, que luego ahí monarca, como bien dice, los 1 o 2, pero luego ya, y bueno, y eso no se toca. Bueno, nos fue bien, el aislamiento español nos fue bien en las guerras mundiales, por ejemplo. O sea, no nos tocaron mucho las guerras mundiales, gracias a que estábamos allí en el fondo, en el sur, oeste de Europa, estábamos allí perdidos y tal, y eso, pues bueno, ha creado una cultura peculiar, que es la cultura española, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también, pues, cierto aislamiento con respecto a las corrientes europeas. Pero también lo que me comentábamos antes de la hispanidad, o sea, la cultura española es una cosa muy poco valorada y que ha hecho una gran contribución a la cultura universal, ¿no? Se ha visto la cultura alemana, la cultura anglosajona, la cultura española, Nebrija, toda esta gente, o sea, Francisco de Vitoria, la concepción jurídica del individuo, eso está muy poco estudiado también, y es una de las grandes contribuciones de España al mundo, sin chauvinismos y sin... O sea, es un hecho objetivo, o sea, es un hecho que es comprobable, ¿no? Es un hecho comprobable que la contribución española a este tipo de, digamos, a la cultura universal se puede valorar de manera muy positiva, muy positiva. Vamos a repartir un poquito, como estamos hablando de repartir, la palabra, ¿no? Porque ha habido otras personas que también han pedido la palabra, sobre el tema de la cultura. Antes de dar la palabra aquí a Javier, nosotros en el Ateneo hemos realizado un ciclo sobre el trienio liberal y sobre los extremeños que estuvieron presentes en la etapa doceañista. La cantidad de ingentes, no solamente los más conocidos, Muñoz Torrero, Calatrava, pero es que políticos, literatos que han tenido una influencia muy importante.
de Nebrija, que también hemos hecho un ciclo sobre el humanismo y hemos hablado de Nebrija, que vivió 17 años en España y la gramática del castellano se escribió aquí en Extremadura, en la corte de Juan de Zúñiga. Hablando del brocense, ¿no? Hablando de Caserodo de Reina, la primera Biblia al castellano, la hizo un extremeño. Entonces, bueno, todas estas figuras, como dices, ¿no? Sin excesivo chauvinismo, pero bueno, hay que reivindicarlas y formar parte de la universalidad de nuestra cultura, ¿no? Javier. Bueno, respecto a la cultura, el problema de este país es que nos estamos monopolizando una vez más por las influencias de esos años. Y aparte de eso, bueno, la distanciarme es un gran problema. Pero vamos, a mí lo que me ha gustado del análisis actual son un poco de menos, falta un poco el análisis prospectivo, de cara al futuro. Y luego también hay puntos en los que considerar como oportunidades, como cosas buenas, yo las veo como cosas malas. Me voy a explicar, por ejemplo, hablando de la descentralización, yo creo que el problema de la descentralización ha creado, un montón de problemas de burocracia, de leyes, asuras que en una comunidad autónoma son de una manera y de otra. Yo pienso que es al contrario, es algo muy negativo, porque ha burocratizado este país. Este país, el problema que tiene es que está subvencionado. La cantidad de subvenciones que hay en todos los sentidos nos hace que estemos en la ruina. El Producto Interior Bruto en este país es un desastre. Otro gran problema es la desertización. No tenemos en cuenta que este país se va desertizando cada vez más. El desierto del Sahara nos va comiendo poco a poco. Y ahí están los acuíferos que están prácticamente... ahora se ha recuperado un poco más de la tabla de la miel, pero sí, por el mes pasado de la noche. Todo ese tiempo. Y luego otra cosa, la huella ecológica. Estamos 2,5 de huella ecológica, o sea que estamos consumiendo más, a veces y media más de lo que deberíamos. ¿Entiendes? Otro problema de este país. La demografía no lo considero tan importante porque el tema demográfico hay que verlo a nivel global, no a nivel particular. Uno de los grandes problemas del siglo XX, de finales del XXI y en adelante va a ser precisamente el crecimiento demográfico, es insostenible. Llegar a los 10.000 millones de habitantes dentro de unos años va a ser totalmente insostenible. Entonces, yo eso no lo veo. Se ha hablado de que es un problema y yo, al contrario, lo veo una virtud. Cuanto menos hijos tengamos, mejor. ¿Entiendes? Porque hay que repartirnos más, siempre dentro de un equilibrio. Y luego lo de la ciencia. La ciencia es verdaderamente retrofoso en este país. Lo ha puesto como una cosa positiva y lo de la ciencia, el I+D aquí y la investigación está por los suelos. ¿Entiendes? Sí, a ver. Siempre quejándole porque no hay... Sí, a ver, si yo me dedico a eso. Sí, lo de la... en cosas que son verdaderamente necesarias, ¿no? Sí. Bueno, me hubiese gustado que hubiese hecho un análisis más fuerte. Sí, a ver, lo de la ciencia yo lo sufro todos los días. Lo que yo venía a decir es que tenemos una muy buena capacidad científica. Lo que pasa es que está muy mal financiada, con subvenciones que parecen muchas, pero lo que se subvenciona hoy en día a un científico para investigar desde el sector público es poquísimo. O sea, comparado con lo que se invierte en Alemania o en Inglaterra o en América, no tiene nada que ver. Pero se echa el dinero cuando se tiene que echar y se pierde en infinidad de cosas. Sí, ese es un debate muy largo, sí. Sí. Personas de fuera vengan a consumir 200 litros por habitante de agua, por turista y agua al día, es un verdadero problema para este país. A ver, si el análisis detallado, a ver, sí. Y no fomentarlo, todo lo contrario. Hay que hacer todo lo contrario, ya está bien. No, a ver, lo que he tratado en la charla de hoy es solo una parte de todo lo que, bueno, en los libros hay más aspectos que trato. Lo de la demografía, claro, es que es un problema, porque, a ver, el ámbito de decisión y el ámbito económico sigue siendo el país. Entonces, aunque en China tengan muchos niños, en Japón o en la India, sobre todo, tengan muchísimos niños, a nivel, digamos, de lo que más nos compete a nosotros, lo que está más cerca de nosotros, si aquí hay menos población, nos ven muy mal en España, nos ven muy mal.
no vamos a tener la capacidad de producir como tenemos que producir y de facilitar los servicios a la gente que ya vive aquí, ¿no? Pero eso crea otros problemas, O sea, no puedes llenar España de indios así de repente. O sea, indios hay montones, todos los que quieras, pero no puedes traer 3 millones o 10 millones de indios a España. Eso no se puede hacer, eso no funciona así el mundo, entonces es un problema, sí. Una pregunta, Fran. Buenas tardes, enhorabuena. Creo que ha sido muy interesante y como licenciado en geografía, que no es geógrafo, ya me he dedicado a la profesión, me he dedicado por otro lado. Me ha parecido más interesante, muy sintético todo, muy bien, un gran diagnóstico. Y le hago básicamente 2 preguntas. Seguramente no son fáciles de responder, porque no hay varitas mágicas. Una sería qué soluciones, como desde la geografía sobre todo, vea al tema de la España vaciada, como se suele decir ahora, ¿no? La España vaciada. Y luego otro tema sería respecto al casi sistema federal que tenemos con la España de la autonomía, si cree que se podría seguir avanzando, se debería seguir avanzando a una mayor federalización del Estado y además a una mayor desconcentración y también ya a una escala menor que será la local. Básicamente serían esas. Sí, voy a empezar por la segunda. Lo cuento en el libro. Yo creo que deberíamos recuperar algunas competencias por parte del Estado. Creo que se ha ido demasiado lejos en algunas cosas, que es bueno que haya reparto de competencias. Lo que comentabas antes de la burocracia, a ver, se crea más burocracia, pero también es más cercana, ¿no? Y también se atiende a las necesidades particulares de los sitios, porque no es lo mismo Extremadura que Castilla-La Mancha. No puedes legislar igual en Extremadura que en Castilla-La Mancha o en Asturias, porque son culturas muy diferentes y hay especificidades muy diferentes en esos sitios. Entonces, yo creo que está bien que haya diferentes comunidades autónomas para atender a las diferencias del territorio, diferencias que vienen en gran medida debidas a una distribución de las montañas que está ahí y que no hay manera de cambiarla y que eso se ha traducido luego en factores culturales, pero que habría que recuperar algunas competencias por parte del Estado, ¿no? Unas competencias, justicia, por ejemplo, eso sería muy importante, y luego la parte de sanidad también. O sea, no podemos tener 17 sistemas sanitarios diferentes y que vayas a Asturias, te pase algo y te digan que no te atienden o que te pongan problemas porque vienes de Extremadura. Eso no tiene ningún sentido. Con la educación también habría que tener más concentración, digamos, nacional. Revertir esa tendencia a 17 sistemas educativos, porque eso a la larga lo único que hace es diverger, ¿no? Que la gente sea cada vez más diferente. Y lo que hay que hacer es potenciar lo que tenemos en común, no lo que nos separa. Entonces, los sistemas educativos en este momento lo que están haciendo las diferentes comunidades autónomas es intentar reforzar lo que es diferente en esos sitios, en vez de hacer lo que tenían que hacer, que es reforzar lo que es común para intentar crear país, ¿no? Porque no tienen interés en crear país en esos sitios, ¿no? Todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Y lo primero que era? Sí, la España vaciada, sí, un tema, sí. Aquí yo tengo una visión un tanto diferente de la común. Yo no creo que sea intrínsecamente malo tener espacios demográficos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, aquí en Extremadura. ¿Para qué quieres tener aquí a 10 millones de personas que te ocupen todo el territorio, que destrocen los espacios naturales que tienes? A ver, evidentemente tienes que tener hospitales, tienes que tener universidades, tienes que tener todos los servicios que hay que pelear por eso. Hay que tener buenas infraestructuras, pero tener gente por tener gente, esto no queremos convertir Extremadura o Asturias en un Móstoles o en un Fuenlabrada. Eso no es bueno tampoco. Una de las cosas buenas que tenemos en este país son grandes espacios naturales. Lo que habría que hacer es que la gente que está en esos sitios tenga los recursos necesarios para desarrollarse y ser feliz, ¿no? Vivir de una manera sana y de una manera agradable con todas sus necesidades cubiertas. Pero hacer que eso de llenar todos los sitios que hay sitios que están vacíos y que están muy bien vacíos. O sea, ¿para qué quieres tener más gente en Monfragüe, por ejemplo, ¿no?
¿O para qué quieres tener más gente en las tablas de Daimiel? De lo que se trata es de que la gente que está en unos núcleos de mediano tamaño o pequeño tamaño tenga un acceso rápido a todos los servicios, pero no crecer por crecer. Yo tengo una visión un poco diferente de la que, digamos, domina hoy en los medios de comunicación. No creo que sea intrínsecamente malo esto de la España vaciada. Creo que es una de las características, digamos, buenas del país, ¿no? Porque no se ha valorado lo suficiente desde mi punto de vista la riqueza ambiental y natural de España en ese contexto, ¿no? Dejar espacios para que haya más bosques, para que haya más humedales, para que haya más estepas. No pasa nada por tener estepas. Es un entorno ecológico perfectamente válido, ¿no? Creo que esa es un poco mi visión sobre el tema.